Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, primer de tot, per acompanyar-nos avui en aquest espai magnífic, aquest espai de cultura que és el claustre del Carme, en un fosquet que sembla que serà fantàstic per aquesta ballada camusiana. Vull primer de tot reconèixer la feina i l'esforç de tot l'equip de les trobades Camus, a na Sandra Maunac en primera persona i a tot el seu equip que, malgrat les circumstàncies d'aquest any 2020, han aconseguit anar adaptant tot aquest programa fins a poder-lo dur a terme finalment durant la jornada d'avui. Una feina que no ha estat fàcil, donats els canvis que hem estat patint durant tots aquests temps. La situació històrica que vivim crec que ens obliga més que mai a reflexionar sobre moltes qüestions, sobre humanisme, però també sobre molts altres que afecten en el conjunt del món i per tant que ens afecten a tots nosaltres com a persones. Aquesta crisi ha posat de manifest que hi ha molts aspectes que han de ser revisats o com a mínim qüestionats de la vida i de la forma de viure que hem anat adoptant al llarg dels anys i per tant crec que més justificat que mai està aquest espai de reflexió, aquesta ballada que avui podrem compartir. Un agraïment també a la senyora Anna Cavaller i al senyor García Montero, que ens acompanyarà virtualment, perquè realment la participació d'aquests dos membres del jurat en aquesta ballada fa que sigui digna d'un alt nivell i d'un gran interès, com es demostra en la seva presència. Simplement dir que des de l'Ajuntament i des de la resta d'institucions és més important que mai ara recolzar el sector de la cultura, un sector fràgil ja de per si, fràgil ja abans de tota aquesta situació que estem patint i per tant que la nostra voluntat és de continuar recolzant totes aquestes iniciatives tan necessàries. No m'estendré més i els deixo ja, no sé si primero Sandra i l'Anna Sandra Maunac, que és la directora de les trobades i els premis literaris Albert Camus. Moltes gràcies a tothom i bona nit. Me siento más solidario con los vencidos que con los santos. Me parece que no tengo debilidad por el heroísmo o por la santidad. Lo único que me interesa es ser un hombre. Las trobades y premios mediterráneos de Albert Camus vuelven. Volvemos, pero tengo que decir que tampoco nos fuimos. Yo creo que regresamos a Ítaca. En 2017 se fue, digamos, el tema que consideramos oportuno, que Camus volviese a sus orígenes, a los orígenes de su abuela. En 2019 nos rebelamos y en 2021 lo que queremos es dialogar. Hoy más que nunca el pensamiento humanista de Camus es bienvenido. Claro, no tenemos a Camus, pero tenemos a muchos Camus. Tenemos que ponerlos juntos, porque el mundo en que vivimos es un mundo en el que nuestra interrelación es cada vez mayor y tenemos que beneficiarnos del pensamiento, de las inquietudes, las aspiraciones de todos ellos. Y tenemos que intentar salvar, no solamente salvar, sino promover e impulsar este tipo de encuentros, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de los seres humanos, porque no somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos que deseamos seguir conviviendo y disfrutando y creando un espacio mucho más próspero y mucho más útil para todos nosotros.
Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Como decía esta mañana, la verdad es que es mucha emoción, ¿no?, el poder estar aquí, porque bueno, en realidad este es un momento de festejo para todos nosotros, para los organizadores, para los que creen en este proyecto y por supuesto yo creo que también para todos ustedes, ¿no?, el encontrarnos aquí juntos con esa voluntad de intentar comprender qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Realmente nuestro proyecto y este acto de esta noche estamos aquí con una voluntad no de olvidar dónde nos encontramos, no de olvidar que efectivamente estamos en el marco pues, de una pandemia en el cual, bueno, pues como seguimos viviendo, supone muchas dudas todavía, nos supone muchas interrogaciones, vivimos en ese estado también de miedo de alguna manera y estamos aquí, por tanto, no para olvidar, sino para intentar comprender mejor. Camus lo decía, si el mundo fuese claro, no serviría de nada, no existiría el arte, ¿no? Y los verdaderos artistas son aquellos que intentan comprender mejor, no son aquellos que intentan juzgar. Pues bien, este proyecto de las Trogadas y Premios Mediterráneos Albert Camus, que nacen aquí, en Menorca, en esta isla, como me gusta llamarla, esta isla de luz, ¿no?, esta isla del Mediterráneo, esta isla a través de la cual lo que buscamos es un guía. Nuestro guía es Albert Camus. Yo creo que todos nosotros en estos momentos estamos con esa necesidad de intentar encontrar faros, guías que nos guíen de alguna manera en este espacio de incertidumbre en el que nos encontramos. Y nosotros lo único que hacemos es mediar con vosotros, ofreciéndoos un gran guía, un Albert Camus cuya sabiduría, ¿no?, cuya lucidez de pensamiento creemos nos puede dar, sobre todo, no creo que todas las respuestas, de hecho aquí no estamos para resolver nada, sino ya nos hubiesen contratado todos los gobiernos del mundo, ¿no? Estamos aquí sin duda para hacer lo que hacía Camus, que es interrogar, plantear una serie de preguntas con la voluntad de salir más nutridos, ¿no?, y con la clara convicción, la misma que tenía Camus, de que la cultura es ese grito de los hombres que se alzan frente a su destino. Por tanto, nosotros desde aquí lo que buscamos es crear ese espacio de apertura, de crear esos posibles otros imaginarios y esperamos que esta noche, esta velada, sea para vosotros esa apertura que intentamos realmente poner en marcha a través de este proyecto. Como digo, un proyecto que necesita de alianzas, que necesita de cómplices. Hoy aquí hay unos nuevos cómplices que están con nosotros en realidad desde el principio, como es el propio Ayuntamiento de Mahón, y gracias a su alcalde por acogernos y también a este espacio y al equipo de Esclaustre, que para nosotros como proyecto cultural siempre buscamos tejer alianzas con los profesionales de la cultura que están aquí en la isla y juntos construir una comunidad que es realmente lo que buscamos a través también de este proyecto. Como digo, estamos en un momento, en un día de fiesta para nosotros, fiesta y orgullo de poder estar aquí con todos vosotros y fiesta porque estamos en nuestro año de par, de año de entrega de premios. Este año, debido a la pandemia, evidentemente hemos tenido que posponer ese gran momento, digamos, de celebración, de ceremonia de entrega de premios, pero hemos querido mantener nuestro espíritu a través de estos pequeños aperitivos de lo que normalmente son nuestros encuentros durante los años impares. Bien, pero como digo, también para nosotros era importante seguir anunciando esos premios, seguir anunciando cuáles han sido los ganadores. Y ayer se juntaron los dos jurados y hoy entonces estamos aquí para celebrar ese presente y para contaros los diferentes premios y los premiados de este 2020.
El primer premio Mediterráneo Albert Camus Incipiens es un premio que hemos creado este año. Una vez más no hemos querido quedarnos en un solo premio como el que creamos en 2018, sino que este premio lo que busca es promover esos trabajos de reflexión periodística en línea con el ideario periodístico de Camus. Para nosotros era muy importante volver a sacar y poner encima de la mesa esa faceta periodística de Camus, que es, digamos, menos conocida para muchos de ustedes a lo mejor, pero nos hemos dado cuenta también durante la pandemia, ¿no?, de la importancia de ese periodismo independiente, la importancia de recibir una información, la importancia de la verdad, la importancia, no sabemos hoy en día qué es lo que nos cuenta, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Vivimos en una sociedad de noticia, de la inmediatez, y hay una necesidad de luchar por una investigación también periodística, por ese rigor periodístico. Por tanto, nuestro premio lo que busca es respaldar proyectos que vayan en esa misma línea. Pues bien, ayer nuestro jurado del primer premio Incipiens, el cual me gustaría nombrar, compuesto por Sophie Dufaux, por Mustafa Benfodil y Juan Balbuena, han elegido a un ganador que es Abdo Shanan. Abdo Shanan es fotógrafo, vive en Argelia, y han elegido su proyecto, que está aún por realizar, ya que el premio lo que premia es realizar, poder desarrollar ese proyecto que esperemos podéis descubrir aquí en Menorca. No sabemos si será en formato de exposición o en formato de libro, pero bien, su proyecto lo que busca es rescatar la dignidad humana del pueblo argelino, un pueblo argelino que está actualmente luchando también por su libertad, por su dignidad, y que por la pandemia, por lo tanto es un tema de actualidad, por la pandemia se ha visto ve como todos los días se restringe aún más su libertad. Sí, pon el premio, si quieres. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Por hablar del premiado Abdo Shanan y algunas de las imágenes que nos ha presentado de su proyecto, que son los que le han permitido al jurado decidir premiar este proyecto, que, como digo, es inédito, está en curso, está en bruto, y aquí os lo presentamos por primera vez, pero que encierra en sí mismo muchos de los ideales fundamentales de Albert Camus, es decir, esa lucha por la dignidad humana, esa voluntad o la voluntad de sacar a la luz la resistencia y la resiliencia de los argelinos y las argelinas contemporáneos. Y evidentemente, pues para nosotros como organizadores, tener un premiado joven de Argelia, pues nos parece que realmente pues es un buen comienzo, un bonito comienzo para este proyecto. Abdo Shanan es originario de Sudán, vive en Argelia, como digo, estudió en Libia, primero ingeniería, y realmente se dedica a la fotografía desde hace poco, pero ya con una fuerte escritura, y el objetivo realmente es, como digo, sacar a la luz las luchas de los ciudadanos argelinos en la actualidad, un tema que evidentemente pues es bastante desconocido a nivel europeo también,
y saliendo, por supuesto, de la noticia, ¿no? De la inmediatez de un tema que a lo mejor algunos sí que conocen. Pero también estamos de festejo de un segundo premio, ¿no? Seguimos viendo imágenes. El segundo premio Mediterráneo Albert Camus, que es siguiendo, digamos, en lo que pusimos en marcha en 2018, en esa voluntad de, durante los años impares, seguir siendo esa referencia del pensamiento y de la reflexión aquí en Menorca. Nuestra idea era justamente, bueno, poder festejar y traer a actores, a pensadores, creadores con una larga trayectoria. Vídeo. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien, s'obligent à comprendre au lieu de juger. Pues bien, nuestro jurado, que como bien habéis visto ha sido presidido por Luis García Montero, acompañado de Joda Baracat, José Miguel Cortés, Ana Caballé y Ian Couto, han estado trabajando en torno a todas esas diferentes categorías, 25 candidatos, quedaron 8 finalistas a los cuales debatieron ayer, y también este premio cada año lo que buscamos es poder que un artista afincado aquí en Menorca otorgue ese trofeo durante la gala, y este año pues hemos elegido a la artista Leticia Lara para que sea la que realmente realice ese trofeo que será entregado al que ha sido el ganador del segundo premio Mediterráneo Albert Camus, Edgar Morin. Bien, todos nuestros miembros del jurado no están hoy aquí con nosotros, pero tenemos la gran suerte de contar con Ana Caballé, con también de forma virtual, como lo ha explicado el alcalde Juan Luis García Montero. Y para nosotros el hecho de haber conseguido que vinieran aquí, que pudiéramos seguir trabajando en torno a este premio, ¿no? Y deliberar juntos, pues nos parecía importante, como decía antes, poder seguir compartiendo con vosotros y buscando ese intercambio tan fundamental que esperemos os enriquezcan. Por eso ideamos estas veladas, y a la hora de pensar y de diseñar sobre qué hablar, evidentemente estos últimos meses no ha parado de reeditarse y de hablarse, ¿no? de la peste de Camus. Y dentro de la peste, y quien no haya leído La peste, sí hay un mensaje, que hay muchos, porque realmente a través de ese libro nos damos cuenta de en qué estamos realmente insertos. Pues bien, a través de esa lectura surge para mí un elemento fundamental, es que para poder salir de esa situación provocada por esa peste idealizada, mitologizada por Camus, es esa necesidad de solidaridad. Yo creo que si estamos aquí hoy también es con esa voluntad de ser más solidarios, ¿no? Y de buscar complicidades para poder salir adelante. En La peste también decía Camus que tal vez sea vergonzoso ser feliz en solitario, y yo creo que hoy aquí demostramos que no queremos estar solos, que buscamos estar juntos, y espero que esta conversación aquí con Ana, a quien voy a invitar ahora a subir a esta mesa, pues podamos reflexionar en torno a esta temática. Paso y a invitar a Ana.
Pues muy buenas noches, Ana, y muchas gracias por acompañarnos también en esta velada, en la que, de la misma manera que esta mañana, sin duda, pues nos has enriquecido explicando al público también algunos de los ejes fundamentales del pensamiento de Pierre Morin y por tanto de la coincidencia a nivel de su pensamiento con el de Albert Camus. Hoy estamos aquí en torno a esa temática, ¿no?, que he planteado de esa fraternidad solidaria y esa urgencia, al fin y al cabo, del pensamiento camusiano. Como Luis no está aquí con nosotros, ¿no?, nos ha grabado un vídeo. Si os parece, vamos a escuchar su reflexión en torno a esta temática. Un saludo muy cordial a todos los participantes y a los asistentes a esta nueva edición de las Trobades Literarias Camusianas. Empiezo por disculparme porque me gustaría mucho estar presente. Un problema de última hora me lo ha impedido y me duele, no solo por perderme la oportunidad de estar allí y de compartir con todo el mundo una reflexión cultural, sino porque este año precisamente es un año en el que merece la pena defender la presencia. La cultura es segura. Es verdad que hay que mantener la prudencia, que hay que respetar los consejos de seguridad por culpa de la pandemia, pero también es verdad que no podemos renunciar a la vida. Y para alguien involucrado en la cultura y en la cultura mediterránea, la presencia es fundamental. Tengo, la verdad, nostalgia del abrazo al no poder estar ahí en una plaza pública, al aire libre, donde podemos reunirnos para una meditación en común, y una meditación tan importante como la que se propone desde el punto de vista camusiano, la fraternidad. Creo que es una palabra que hay que defender y que es una discusión fundamental. Cuando hablamos de los valores europeos en los que se funda el pensamiento democrático, invocamos con mucha frecuencia la libertad. Y desde luego es un valor decisivo, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión es un valor fundamental, y los que nos consideramos herederos de Albert Camus siempre la defendemos porque sabemos que la opinión responde a la conciencia y no a los dogmas, y que la conciencia que no acepta ninguna consigna por encima de ella es la verdadera conciencia libre. A mí me gusta mucho repetir una de las reflexiones de Camus a la hora de explicar su compromiso en el periodismo. Él repetía que como periodista no podía comprometerse a decir la verdad, se comprometía a no mentir. Hay gente que se cree en posesión de la verdad y que deriva con mucha facilidad al dogmatismo. Hay otra gente que se instala en el cinismo y que dice aquello que le viene bien para caer simpático al poder o al público. Sin embargo, la verdadera libertad de conciencia está no en creerse en posesión de la verdad, saber que existen puntos de vista, reflexiones, matices, pero comprometerse sobre todo a no mentir. Esa es la honestidad que se le pide a un intelectual, y es ahí donde fundamos la libertad. Pero conviene mucho recordar que la libertad no es un bien solo individual, que la base del contrato social dibujó un marco en el que los seres libres pudiesen desarrollar su personalidad y su pensamiento. Y en ese sentido, junto a la libertad está la igualdad, la necesidad de un marco que permita la convivencia y que permita que las conciencias se realicen en condiciones compartidas por una colectividad.
Muchas veces se identifica el concepto de libertad con la ley del más fuerte, y en la cultura neoliberal lo estamos viendo hasta qué punto se ha puesto de moda eso. A mí siempre me parece importante sostener la libertad en un marco de convivencia, de justicia social, y para eso, junto a la libertad, hay que poner la igualdad. Digo todo esto porque la única manera de que funcionen libertad e igualdad, que la libertad no sea la ley del más fuerte, sino la vinculación con una colectividad y con una convivencia en condiciones justas, la única manera es reivindicar la fraternidad. Por eso me parece tan importante la palabra fraternidad y un pensamiento fraternal. Cuando defendemos este tipo de pensamiento, le estamos empezando a pedir a la conciencia moderna una segunda oportunidad. Yo creo que uno de los problemas graves de la Ilustración fue que poco a poco separó la razón y el sentimiento. Y la razón es importantísima porque nos ayuda a tener un pensamiento de valores que nos interpretan la realidad. La razón es fundamental, pero el sentimiento también. Y en el primer proyecto de la Ilustración, razón y sentimiento estaban unidos en el sujeto moderno. Eso empezó a separarse, entre otras cosas, por un discurso donde el sexismo tuvo mucho que ver. La condición masculina se definió en la razón y la condición femenina se definió en el sentimiento para hacer un reparto de papeles. Los negocios, el ámbito de lo público, la razón en la condición masculina, lo privado, el cuidado de las familias en la condición femenina. Y eso provocó una división de papeles en el horizonte moderno, desde luego machista, pero provocó más cosas. Por ejemplo, la apuesta en una ciencia y en una tecnología que se acabase apartando de los sentimientos. La sociedad moderna ha desembocado en armas de destrucción masiva, en bombas atómicas, en desarrollos científicos y tecnológicos como las cámaras de gas de los campos de concentración, que se justificaban por una pragmática de la eficacia muy separada de los sentimientos. Y tampoco deja de ser temible un sentimiento separado de la razón. La cantidad de impulsos, de bajos instintos, de manipulaciones populistas que se dan cuando se juega con los sentimientos frente a una razón que puede organizar un mundo en un marco institucional de convivencia. Ahora hay poderosísimos medios de comunicación en la telebasura, en las redes sociales, que, por ejemplo, frente a un crimen, pues son capaces de sacar a la calle a la multitud pidiendo, por ejemplo, un linchamiento del criminal o una pena de muerte, y se olvida, entre otras cosas, que la razón y el sentimiento van unidos en las ideas. Ana Caballé, estudiosa de Concepción Arenal, pues recogió esa tradición ilustrada, también representada en nuestra literatura por Jovellanos. Hay que criticar y odiar el crimen, pero no odiar al criminal, porque si no, no se hace justicia, sino que se pone encima de la mesa un instinto bajo de venganza. Bueno, yo creo que la fraternidad es decisiva para unir honestamente la libertad y la igualdad en un ámbito de pertenencia. Yo creo que en este mundo globalizado los sentimientos de pertenencia son fundamentales para que exista la justicia social. La frialdad de la globalización
cuando no hay sentimientos de pertenencia, pues podemos caer en la rutina de decir, ¿y qué más me da que lo que le pase a la vecina del quinto? ¿Qué más me da lo que le pase al señor que vive en el piso de al lado, si ni siquiera lo saludo cuando bajamos juntos en el ascensor? Para buscar la igualdad y la justicia es necesario un sentimiento de pertenencia que nos vincule con nuestra sociedad. Pero tenemos el peligro de las identidades cerradas, de creer que el sentido de pertenencia es un modo de considerar al otro como una amenaza. Para no caer en las identidades cerradas y en un sentido de pertenencia defendido por las identidades abiertas, creo que el pensamiento camusiano de la fraternidad es fundamental y que es decisivo para unir los sentimientos y la razón. Quiero recordar una vez más, y con eso termino, el maravilloso discurso de aceptación de Premio Nobel que dio Albert Camus al reflexionar sobre lo que significa el futuro, lo que significa el presente, el dolor, la alegría y el compromiso en una situación de crisis donde más que buscar un nuevo mundo, pues había que apoyar el hombro para evitar que se descompusiera lo que ya se había logrado y que estaba siendo empujado por vientos contrarios. Que no se deshagan nuestros valores democráticos es fundamental, pero no solo el discurso, sino también su rueda de prensa posterior, una vez terminado y en el turno de ruegos y preguntas, cuando ya estaba cansado, alguien levantó la mano y lo criticó por no estar apoyando definitivamente y decididamente pues los movimientos de independencia argelinos. Y él dijo, bueno, es que se ha caído en la violencia, yo puedo tener mis ideas, he criticado el vicio del colonialismo, pero lo que no me parece justo es apoyar la violencia. Entonces se le respondió, bueno, pero es que nos parece justo y es de justicia utilizar la violencia cuando no se admite nuestra reivindicación. Y él respondió, si usted considera que eso es la justicia, me da a elegir entre mi madre y la justicia y me quedo con mi madre. Porque su madre vivía en Argel y porque tomaba los tranvías que de vez en cuando saltaban por los aires por una bomba terrorista. Yo creo, y así lo he entendido siempre, que esa es una manera de unir razón y sentimiento, y es un ámbito de honestidad. Busquemos razonablemente la justicia, pero que no nos enfrente, y la razón, pero que no nos enfrente a la honestidad sentimental de quien no puede renunciar al sedimento de sus valores más íntimos en nombre de ninguna razón tecnológica. Se puede aceptar que una ciudad salte por los aires por culpa de un arma de destrucción masiva perfectamente y científicamente diseñada. En nombre de ninguna idea se puede aceptar que la gente mate, que la gente muera. Eso es lo que yo quiero defender como heredero de Albert Camus en nombre de la fraternidad. Nada más, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a Ana Caballé, amiga, compañera, y siento de verdad no poder estar con todos ustedes porque soy un convencido de la necesidad de seguir adelante con los consejos de seguridad que hagan falta, pero no podemos renunciar a la vida porque entonces renunciaremos de un golpe a la razón, a la igualdad, a los sentimientos y a la fraternidad. Muchísimas gracias.
Pues cuando quieras. Cuando quieras. Procedo. Bueno, buenas tardes, noches. Yo creo que ya más noches que tardes. Y bueno, la verdad es que este escenario impone un poco. Me siento más una estrella de rock, que no lo soy, que pues alguien que tiene que hablar de un tema modesto, pero al mismo tiempo pues absolutamente imprescindible, ¿no? Como es el de la fraternidad. Y bueno, quería decir en primer lugar que estoy feliz de estar en Mahón. Adoro Mahón. Yo me acuerdo de la primera vez que, en fin, con un barco de la compañía transmediterránea, pues, en fin, emboqué desde la proa del barco, pues, el puerto de Mahón, y me pareció que era una de las, en fin, tuve una experiencia casi estética en el sentido de que me pareció aquello de una belleza absolutamente extraordinaria, excepcional, la combinación entre el amanecer, o sea, el hecho de la naturaleza con las casas que se veían en el horizonte. Bueno, me pareció una cosa... nadie me había dicho que el puerto de Mahón era tan bello, y realmente pues les felicito a los que viven aquí, porque son seres verdaderamente privilegiados por estar en contacto constantemente con la belleza de ese puerto y de la ciudad. Yo doy clases en la Universidad de Barcelona y tengo una asignatura que se titula Estética e Ideología del Romanticismo, y a los estudiantes les pido al comienzo de curso que escriban un ejercicio donde reflexionen sobre su primera experiencia estética, es decir, su primera experiencia con la belleza, ¿no? Y al principio se sorprenden mucho, pero realmente yo creo que en ese sentido, o sea, me identifico con Camus cuando reivindicaba la belleza como, digamos, un eje fundamental de nuestra vida para evitar, decía él, que el espíritu caiga en el abatimiento. Entonces, bueno, sin más preámbulos, y agradeciendo, por supuesto, a Sandra Maunac y a todo su equipo, pues, en fin, la generosidad y la forma en que han tratado a esa parte minúscula del jurado que está aquí presente, pero en todo caso, pues yo feliz de estar aquí. Y bueno, me ha encantado pues la reflexión que ha hecho García Montero sobre la fraternidad, y yo voy a ser, digamos, en ese sentido como... bueno, un poco más histórica, y me gustaría reflexionar un poco sobre... Bueno, este micro me está molestando mucho, pero... intentamos... Es que se me cae... A ver, no tengo que mover la cabeza, vamos a ver si lo consigo. Sí, Claro, entre claro. una estrella de rock y esto... Sí, a ver. A ver, bien. Creo que es mucho mejor. Gracias. Bueno, entonces Sandra Maunac proponía que habláramos, Luis García Montero y yo, el título de la trubada es Fraternidad solidaria, urgencia de un humanismo camusiano. Y en ese sentido yo quería reflexionar a partir de un libro que a mí me resultó muy inspirador, de un filósofo catalán que se llama Antoni Domènech. Murió en 2017 y murió relativamente joven, como a los 60 años, y un poco, vamos a decir, amargo por considerar que la universidad, el pensamiento catalán, pues no le había reconocido lo suficiente, y sus discípulos, un poco después, en 2019, publicaron un libro suyo en el que él venía trabajando desde muchos años atrás, titulado El declive de la fraternidad. Entonces, bueno, cuando lo leí me pareció muy inspirador, y cuando Sandra muy acertadamente pues ha pensado que la fraternidad era un tema para reflexionarlo esta noche aquí, recordé el libro de Domènech porque él empieza
el libro planteando una reflexión que me pareció muy interesante, y es que la fraternidad es un concepto es un concepto político que nace, diríamos, con la Revolución Francesa. Todos recordamos el lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? Igualdad, libertad, fraternidad. Fraternidad siempre es el último de los tres conceptos o de ese lema que, digamos, construye o concibe Robespierre en 1790. Y decía Domenech en su libro que de los tres conceptos, el concepto de libertad, de los tres conceptos políticos, el concepto de libertad es un concepto que había surfeado, había navegado estupendamente a lo largo del tiempo, es decir, que es un concepto que se ha mantenido vivo con connotaciones positivas. La libertad es un concepto, en fin, que no ha desaparecido en ningún momento, incluso en el siglo XIX, cuando el liberalismo económico, digamos, hace de la libertad una utilización mercantilista, lo que después Isaías Berlin hablará de la libertad negativa, pero en todo caso es un concepto mítico, una palabra mítica que sigue, diríamos, en nuestro poder, ¿no? Por otra parte, el concepto de igualdad, otra reivindicación política de la Revolución Francesa, pese a que tuvo unos años, dice Domenech, que prácticamente desapareció del clima social, la verdad es que la palabra igualdad, sobre todo en los últimos años, pues la escuchamos muchísimo. La izquierda pues la ha reivindicado como una pieza o un eje fundamental de sus programas políticos, y el feminismo, por otra parte, pues también ha reivindicado el concepto de igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que es otro concepto que se ha mantenido activo. Y dice Domenech, sin embargo, el concepto de fraternidad es un concepto que ha caído en declive. Es decir, que frente a los dos anteriores, la fraternidad es una idea que ha ido decayendo, entendiéndola como una idea ingenua, un poco naif, es decir, que ningún programa político la ha hecho suya. Claro, la fraternidad desde el punto de vista de la Revolución Francesa tenía mucho sentido, porque se trataba ante una sociedad como la del antiguo régimen con la que acaba la Revolución de 1789, una sociedad, la del antiguo régimen, con unas castas o unos estamentos absolutamente definidos, la nobleza, el clero, evidentemente la monarquía como, digamos, cima o cúspide de esa clase noble poderosísima en Francia, y por otra parte lo que el antiguo régimen llamaba la canalla, que era el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo estaba desposeído, vamos a decir, de derechos, y lo que hace la Revolución Francesa es, como saben todos ustedes, pues reivindicar los derechos de una buena parte de la sociedad que carecía de ellos, es decir, que era, por decirlo así, como una población subcivil, con derechos muy por debajo de los derechos que tenían pues otras clases sociales. Entonces, en ese sentido, la Revolución Francesa reivindica políticamente el concepto de fraternidad para igualar a todos los hombres y mujeres, por supuesto, después hablaré de eso, de una sociedad. Todos somos hermanos, no hay clases, un noble, es decir, detrás de la idea de fraternidad había una voluntad de resignificación, de dignificación de un pueblo que hasta aquel momento había estado desposeído de derechos. Por tanto, la fraternidad como concepto político, digamos, en el siglo XVIII, tiene esa idea de todos somos hermanos, no hay diferencias, todos somos hermanos, que es una cosa distinta, evidentemente, del concepto de igualdad, porque el concepto de fraternidad implica, diríamos, podríamos decir, comporta el deber
de, podríamos decir, de la responsabilidad mutua. Es decir, que dos personas, cuando nosotros de una amiga o de un amigo decimos es que somos como hermanos, estamos diciendo que, bueno, en un caso de necesidad de ayuda, yo me comportaría como un hermano. Es decir, que es un concepto que implica, decía, que comporta responsabilidad mutua. Y en ese sentido, me parece a mí que es distinto del concepto de solidaridad que ha venido a sustituir el antiguo concepto de fraternidad. Porque ahora todos hablamos de solidaridad frente a fraternidad, pero la solidaridad siempre, digamos, supone en cierto modo un desnivel, ¿no? Yo soy solidario o solidaria con alguien que lo está necesitando. Yo estoy en una mejor posición y soy solidaria con algo, un colectivo, un individuo, en fin, una persona que lo necesita. En cambio, la fraternidad es un concepto mucho más profundo moralmente, porque lo que dice es, no, tú y yo somos hermanos y nos debemos responsabilidad mutua. Yo te ayudo a ti y tú, si lo necesito, me ayudas a mí. Somos hermanos de sangre. Esta es la idea de la Revolución Francesa, que por tanto, decía, el concepto de fraternidad tiene un poder emancipatorio para el pueblo que pasa de ver, diríamos, al noble o al sacerdote o al rey como, diríamos, una figura protectora en un mundo absolutamente patriarcal, a reconocer únicamente el poder, vamos a decirlo así, del Estado, de la nación. Es decir, que por debajo de la nación o el Estado no hay ese poder. Por tanto, diríamos que el pueblo, con esa reivindicación política, adquiere una nueva entidad a partir de ese concepto que, como decía, con el tiempo pues se ha perdido, ¿no? Y quizá bueno, y por ejemplo, políticamente todavía, o sea, se tuvo muchas consecuencias. Ustedes recordarán cantidad de veces de ir a un pueblo y este pueblo está hermanado con este otro pueblo, ¿no? En ese sentido de ese hermanamiento que se puede producir entre las personas, entre colectivos o entre naciones. Y quizá en la expresión, digamos, más artística que ese concepto de la fraternidad cuajó en su momento, lo tenemos en la Oda a la Alegría de Schiller. Schiller, el gran amigo de Goethe y el hombre que escribe una Oda a la Alegría que, bueno, ahora nos podría salir, pues, en fin, recordarán ustedes la adaptación casi literal que hace Miguel Ríos del poema de Schiller. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Ese hermano del que habla Schiller, todos somos hermanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea de la fraternidad en Camus es muy potente. ¿Por qué? Porque Camus comprende, viviendo en Argelia, él tiene un sentimiento verdaderamente fraternal hacia los argelinos, son sus hermanos. Él no puede, diríamos, distinguir en sus afectos entre el mundo francés y el mundo argelino. Los dos son su mundo y, por tanto, ese sentimiento que tiene Camus de reconocer en los árabes a los hermanos, a los argelinos, los hermanos de sangre, hace que él, digamos, desarrolle el sentimiento de la fraternidad en su literatura. Y Sandra pues recordaba una novela que evidentemente ha tenido un gran éxito estos meses, porque parece imposible que un novelista en el año 47, digamos, se anticipe con la precisión, con el detalle y con el arte que lo hace Camus en La Peste. Si la han leído, recordarán que hay un periodista francés que ha recalado accidentalmente en Orán,
y Rambert, y él ha dejado su amor en París y lo único que quiere y que le preocupa es volver a París y reunirse con su amada, ¿no? Entonces hace lo imposible cuando se produce el confinamiento, hace lo imposible por, en fin, encontrar la manera de desbloquear, es decir, que alguien le facilite un salvoconducto y pueda regresar a París, ¿no? Y así pues pasa pues buena parte de la novela intentándolo con uno, con otro, etcétera, hasta que llega un momento en que el salvoconducto ese es posible y cuando ya está a punto de salir, dice no voy a salir, no es justo que yo me vaya cuando mis amigos, mis hermanos están aquí sufriendo la peste. Renuncia, digamos, a su deseo para quedarse en Orán, colaborando en fin, en contra de la epidemia que se sufre. Es un ejemplo de los muchos que podríamos encontrar en Camus acerca de esa idea que él tiene de la fraternidad universal. Claro, son conceptos que pueden parecer pues un tanto ingenuos, ¿no? Pero que desde el punto de vista capusiano, cuando lo decíamos esta mañana, él defiende pues el concepto de rebeldía porque no es violento frente al concepto de la revolución, que sí que lo es, pues en ese sentido Camus defiende la fraternidad universal como algo que está por encima de cualquier tipo de confrontación. Y yo creo que esa idea, que además se vincula mucho con la persona a la que le hemos dado pues el premio, el segundo de los premios mediterráneos, Edgar Morin, que reivindica exactamente esa misma idea capusiana de nosotros muy por encima de las razas, de los colores, de las culturas, de la idiosincrasia de cada cual, somos habitantes de un mismo planeta y por tanto diríamos somos hermanos de sangre, porque a lo largo de miles de años no hemos mutado genéticamente, es decir que seguimos manteniendo las mismas, diríamos la misma humanidad, las mismas características que pues nos caracterizaron muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y entonces en ese sentido pues a mí me parece lógicamente que en unos tiempos como los actuales reivindicar la fraternidad por encima de la solidaridad, es decir, yo no te ayudo porque quiero hacerlo generosamente, sino yo te ayudo porque tú eres mi hermano o eres mi hermana y en algún momento quizá tú me debas ayudar a mí, ¿no? Pues es, como decía, un concepto políticamente mucho más profundo. Quizá el feminismo en los últimos años pues ha criticado ese concepto de fraternidad. Fraternidad viene de frater, frente a soror, que es hermana, ¿no? Hermano, hermana, por entender que fraternidad pues es un concepto político que en realidad, diríamos, se mueve en un mundo de hombres. La Revolución Francesa efectivamente fue una revolución masculina, ¿no? Donde las mujeres tuvieron que, Olympia de Gouges tuvo que advertirlo, cuidado, esa declaración de derechos no contempla a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el feminismo, pues en los últimos años ha reivindicado un concepto igualmente político, que es el de sororidad frente a la fraternidad tradicional, entendiendo que la fraternidad puede tener unas connotaciones masculinas, patriarcales, frente a la sororidad, que sería, diríamos, esa condición de hermanamiento de las mujeres en busca de una igualdad de oportunidades. De hecho, las sufragistas en el siglo XIX y principios del XX se trataban de hermanas, es decir, que ese concepto de fraternidad, digamos, de alguna manera, a pesar de ese declive
que considera Antoni Domènech, pues, digamos, de alguna manera se ha mantenido vivo. Y en ese sentido también a mí me parece que es muy, digamos, esa defensa de la fraternidad es muy camusiana, porque Camus era un hombre muy inseguro de sí mismo, un hombre que dudaba de sí mismo constantemente. Esta mañana lo comentaba la presidenta de los estudios camusianos, ¿no? Y eso, por ejemplo, le distanciaba mucho de Jean-Paul Sartre. Sartre era un hombre muy consciente de que tenía una inteligencia genial, de que era un hombre, en fin, de que era un genio, ¿no? Y por tanto era un hombre muy seguro de sí mismo y que no se sentía, vamos a decir, afectado por una crítica. Sartre lo resolvía diciendo: este tipo es un imbécil, por ejemplo, perdónenme, este tipo es un imbécil, y seguía con lo suyo, ¿no? En cambio, Camus era un hombre que vivía de una forma muy intensa el hecho de que alguien pues le criticara, en fin, que viera una cierta hostilidad que le podía resultar incomprensible, y entonces Camus se encerraba en sí mismo y le afectaba profundamente y le hacía dudar de sí. De hecho, en la novela, la última de las novelas que escribe Camus, porque El primer hombre es un borrador que se publica póstumamente, En la caída, es su novela más autobiográfica, y es una novela precisamente que habla de la inseguridad de un hombre. Empieza la novela con un personaje que está muy contento de sí mismo, todo le va bien, es un hombre soltero, nunca se ha comprometido con nada, pero en cambio le parece que es una persona moralmente buena, con todo el mundo tiene una sonrisa, si está en el autobús deja, en fin, siempre cede el asiento, nunca ha hecho, digamos, una trastada en la oficina, en fin, intenta hacer el bien de una forma cordial, ¿no? Y se siente muy cómodo en su papel. Bueno, yo soy... Perdón, qué bien. Se siente muy cómodo consigo mismo, ¿no? Le parece que su comportamiento es el más correcto, y de pronto un día todo cambia de la forma más sutil, ¿no? Él está llegando a la oficina, ha cedido el asiento en el metro, todo va bien, y llega a la oficina y encuentra pues a un grupito de compañeros suyos que están hablando de él. Y uno de ellos dice: bueno, es un pobre hombre. Y esa frase, recogida al vuelo, a este hombre le causa un profundo impacto, y a partir de ese momento inicia la caída moral. Es decir, este hombre empieza a caer en el sentido de empezar a plantearse esa bondad, entre comillas, que ha mantenido hasta ahora y de la que se sentía tan satisfecho, comprendiendo que era una bondad que en realidad tenía unas repercusiones egoístas. Es decir, que a él lo que le gustaba era la vida lo más confortable posible. Si la gente te sonríe, es más confortable que si la gente no te sonríe, ¿no? Es decir, crear un clima amable siempre es más cómodo para uno o para una que un clima, digamos, de tensión, ¿no? Entonces, bueno, empieza esa caída, va cayendo, y acaba la novela con una reflexión muy interesante sobre la idea de que el ser humano, digamos, en la soledad existencial en la que vive y de la que solo puede salir en esa fraternidad, es decir, considerando que los demás son su familia, en esa, digamos, en esa esfera, solo una persona infantil, una persona poco madura, puede creer que puede obtener el beneplácito de todo el mundo. La madurez, dirá Camus, consiste en aprender a que no caemos bien a todo el mundo. Tenemos que aceptar que, en fin, con algunas personas nos entendemos y con otras no pasa nada.
el nivel de la fraternidad está muy por encima de esas tensiones. Y bueno, yo no quiero cansarles más, me parece, en fin, bueno, ha sido estupendo compartir con ustedes pues digamos, esa velada camusiana. Y solo para terminar querría, si lo encuentro, leer una cita de Camus que parece una cita muy interesante por la valentía. Es una cita extraída de El hombre rebelde, donde él se enfrenta, diríamos, ideológicamente pues, al comunismo, al estalinismo soviético, y eso hace que se genere a su alrededor un aislamiento, o sea, se le critica muchísimo por esa crítica que él hace al Partido Comunista, pero él dice, todos nosotros somos responsables de la ausencia de valores. Si todos nosotros, que venimos del nietzscheísmo, del nihilismo, del realismo histórico, del existencialismo, decimos públicamente que nos hemos equivocado y que hay valores morales y que desde ahora haremos lo que sea preciso para fundamentarlos e ilustrarlos, si hiciéramos eso, eso podría ser el principio de la esperanza. Muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad que quedarnos, ¿no?, con esa sensación de esa necesidad que tenemos todos, ¿no?, de seguir creyendo, ¿no?, de seguir esperando, ¿no? Y sí, la verdad que también me gusta que acabes también con las palabras de Camus en torno al hombre rebelde, ¿no?, y a ese hombre rebelde en el cual también decía que contra la moral de la muerte, ¿no?, hay que luchar o hay que contraponer la moral del diálogo, ¿no? Y yo creo que pues, es lo que buscamos, ¿no? Ese diálogo es absolutamente necesario, el ver al otro. Y el ver al otro es también identificarle como ese otro ser humano, ¿no?, como ese hermano, como bien has dicho, ese Edgar Morin que sigue reclamando que todos pertenecemos al mismo planeta, ¿no? Así que, bueno, no sé si queréis que sigamos. Yo creo que si el público tiene algo que plantear, un comentario que hacer, sugerencias, la idea es, una vez más, estar en ese diálogo. Solo una observación, y es que cuando la mención que hacía Luis García Montero a que se le reprochaba que él no tomara partido en la guerra de Argelia, ustedes recordarán que digamos, la guerra emancipatoria de Argelia pues, se inicia en el año 54 y son 8 años de conflictos civiles hasta el 62, cuando Argelia consigue su independencia. Camus queda, diríamos, consternado ante la indiferencia o la irresponsabilidad, podríamos decir, con que la política francesa reacciona ante las reivindicaciones de los argelinos para iniciar un proceso de descolonización, ¿no? Pero, sin embargo, es incapaz Camus de posicionarse porque ama, digamos, por una parte ama Francia, pero ama Argelia. Y entonces, en el momento en que, digamos, Argelia asume, digamos, una actitud violenta frente a Francia, pues Camus se inhibe porque eso va en contra de todos sus principios, ¿no? Es decir, que en ese sentido Camus era un hombre de pensamiento, pero muy coherente en sus decisiones y en su acción política, ¿no?
Sí, absolutamente. Y también había lo que has planteado antes, ¿no? Esa duda constante, ¿no? Y ese reconocimiento al fin y al cabo de su propia fragilidad, ¿no? La fragilidad de todos nosotros, y que hoy nos ha demostrado mismamente también Edgar Morin, que se ha conectado con nosotros con sus 99 años y que ha reconocido, ¿no? Tan humildemente con 99 años, con todo el recorrido que tiene, que él se equivocó, que él durante 2 años no dejó a Camus de lado, y que por tanto él estaba muy emocionado de poder recibir este premio, porque era para él una manera de hacerse perdonar a Camus, porque ahora entendía el porqué de Camus, ¿no? Sí, efectivamente. Además, en el caso de Edgar Morin, bueno, yo creo que hay muchísimas correspondencias, no siendo un heredero camusiano, pero hay, la filosofía de Morin tiene muchas cosas que ver, sobre todo esa idea, diríamos, de que todos somos habitantes del mismo planeta, tenemos los mismos problemas o nos enfrentamos a los mismos desafíos, y por ejemplo una cosa que también les une es la preocupación por la muerte, ¿no? Es decir, que por ejemplo en La peste está muy presente desde el primer momento, lo recordarán, desde la primera rata muerta con la que se enfrenta pues el protagonista de la novela, ¿no? Y en el caso de Edgar Morin le ha dedicado, bueno, su segundo libro se titula El hombre y la muerte, y la idea, recordarán en La peste, que el protagonista empieza diciendo: yo vivo en una ciudad magnífica, oral, tal, estupenda, todo está bien. La única cosa, pero sin importancia, es que la muerte aquí no tiene ningún lugar, no hay ningún espacio para la muerte, es decir, se la ignora completamente cuando la muerte va a invadir pues la ciudad de una forma brutal, ¿no? Y Morin también tiene esa, digamos, preocupación que le caracteriza mucho de si nosotros somos seres para la muerte, ¿no? Como decía Heidegger, ¿por qué prescindimos tanto de su importancia a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo no nos preparamos para un hecho que es fundamental, porque con él se clausura nuestra existencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues realmente había muchas correspondencias. Bueno, creo que me he perdido. No. Nosotros podemos seguir así, sí, ¿no? Gracias. En primer lugar, gracias por la charla. Sobre el tema de la fraternidad, a mí me parece siempre que hay algo que vale la pena destacar, que los mismos revolucionarios como Robespierre destacaban que todos eran hermanos porque venían de un mismo padre, que era Dios. En este sentido se puede explicar que la fraternidad esté prácticamente en coma, porque como mínimo en Europa Dios pinta poco, y para bien o para mal, pero la religión ya no es algo que nos una y explica que los vínculos sean más difusos. Pero luego hay otra cosa que siempre se ha echado en cara a Camus, y a mí me parece que justificadamente, que es que su fraternidad es prácticamente muy abstracta, y lo que deja de lado es las condiciones materiales, que no todo el mundo tiene ni los mismos tipos de problemas. Al día de hoy en Vallecas tienen un problema y es muy serio, y en función de donde uno esté no son los mismos, con los cuales, si todos somos hermanos, ¿en base a qué criterio todos somos hermanos? Que es un tema que Camus nunca terminó de plantear, más allá de
la antidea abstracta, por decirlo de algún modo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, porque ha hecho una observación muy interesante que a mí se me había olvidado, porque, claro, el concepto de fraternidad no deja de ser un concepto familiar, ¿no? En el sentido de somos hermanos y es un concepto familiar y, como decía, con ese proyecto emancipatorio, lo que el pueblo deja de reconocer al padre, el noble, digamos, que era, en fin, el que ejercía de padre, ¿no? De pater familias, para reconocer como único padre, no a Dios en la Revolución Francesa, sino al Estado. El único padre que va a reconocer el revolucionario es el Estado, la nación, ¿no? Pero en ese sentido es muy interesante la observación porque, claro, es un concepto familiar, pero es que la familia, vamos a decir que es un eje ancilar, ¿no? en toda la historia de la humanidad. Pensemos ya, y un concepto difícil, pensemos en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Cuando el padre, Dios, le interroga a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y le hace responsable, ¿dónde está tu hermano? Tú deberías saber dónde está tu hermano. Caín mata a Abel, es decir, la fraternidad no es un concepto fácil, o no es desde la Biblia que no es nada fácil, ¿no? Pero efectivamente, yo creo, claro, Camus era un novelista, tampoco le podemos pedir a una persona que cubra todas las expectativas, ¿no? Yo creo que él era un hombre muy espiritual y que se produce sobre todo en el hombre rebelde un rechazo del materialismo que le impide, pues, llegar más lejos con el concepto de la fraternidad, porque ya está rechazando, diríamos, el materialismo. Pero sí, toda la razón. Bé, jo només volia fer unes quantes observacions que d'alguna manera, clar, per raons òbvies, possiblement no s'han tingut en compte. Jo no cap de veure gaire clar que aquesta fraternitat sigui una fraternitat gens abstracta. Al contrari, crec que en el cas d'Albert Camus és una fraternitat encarnada en la seva pròpia història. Si hi ha un fil que travessa tota la seva literatura, ja des de la primera entrada que fan els seus carnets, és quan parla del tema de... Ell parla de dos eixos, pobresa i mare. Pobresa i mare. Per tant, ell sempre va ser aquest el seu punt de partida. Un punt de partida que de fet recupera... Comença amb ell a l'Ambert i acaba amb el primer home. Però realment la fraternitat, crec jo, d'Albert Camus, és una fraternitat que ell va fer real. Una de les primeres sèries d'articles que ell fa, el Je Républicain, és justament els grans reportatges, són diferents articles, sobre la Cabília d'Algèria. I a tota la zona aquesta de la Cabília ell el que fa és denunciar les condicions infrahumanes en què es viu a la Cabília i no sé, i justament allò quan ell se solidaritza sempre parteix que la seva no és una solidaritat, diríem, que se fonamenti només en plantejaments ideològics. Record, per exemple, quan hi va haver el gran enfrontament en Sartre a partir de la publicació de l'Home Rebel, ell en algun moment va sortir a textos de dir és que jo no em solidaritzo amb els pobres, és que jo parteix d'aquesta experiència i for part d'ella. Vull dir que no sé fins a quin punt s'hauríem de matisar que aquesta fraternitat és una fraternitat teòrica, justament amb un escriptor que jo crec que és la força que fa que ens acompanyi fins i tot ara mateix, que parlava sempre d'una
veritat personal i partia d'aquesta veritat personal. Bé, no sé, només això ho he plantejat. Potser no m'he explicat bé, però estic completament d'acord amb vostè. Clar, podríem definir-la com una fraternitat humana, o sigui, la d'ell, no? Serà, i a més, absolutament coherent. Sí, estic completament d'acord. I vostè ha dit, és que, clar, les intervencions són fantàstiques perquè complementen moltíssim la meva modesta intervenció, no? Però vostè ha parlat de la pobresa. Clar, és que per ell la pobresa és absolutament fonamental diguem-ne, per exemple, pel concepte de la fraternitat, no? La pobresa, clar. Abans el Luis García Montero parlava d'un llibre que jo vaig publicar l'any passat, una biografia de Concepción Arenal, i a vegades pensava en Camus parlant d'Arenal perquè ella elabora tota una teoria del dolor, no? I d'alguna manera, no del dolor, però Camus no és que elabori, però reflexiona moltíssim sobre la importància de la pobresa. I Arenal i Camus coincideixen amb aquesta idea de és el dolor, és el conflicte, és el sofriment, és la pobresa els que marquen, diguem-ne, a la persona, al ser humà. I el veritable heroi, dirà Camus a La Peste, no són els metges, no són les infermeres, és la gent, és la persona, diguem-ne, modesta, mediocre, que lluita cada dia simplement per seguir endavant. Aquests, dirà Camus, són els autèntics herois. Sí, d'acord. Bueno, pues si nadie quiere seguir debatiendo, simplemente de nuevo muchas gracias, Ana, por tus reflexiones, por tus aportaciones, y gracias a vosotros por estar aquí con nosotros compartiendo esta velada aquí en Mahó, y esperamos reencontrarnos pronto, esperamos también con los miembros del jurado, con nuestros ganadores y con los nuevos ponentes de unas trovadas que esperamos arranquen a finales de abril en torno a una temática que nos vuelve a guiar, esperemos, que es no hay vida sin diálogo, la necesidad de seguir conversando, la necesidad de seguir dialogando para, por lo menos intentar comprender mejor esta situación y buscar sin duda nuevas miradas. Os esperamos, espero, en 2021, y hasta entonces a seguir luchando, a seguir fuertes y a seguir combatiendo y defendiendo la cultura, como lo hacía Camus, como ese grito en el cual yo creo que, sin duda esta situación que, como he dicho antes, nos lleva a miedos, a incertidumbres, nos lleva también a una necesidad de cierta rebeldía, ¿no? Esa rebeldía camusiana, donde busquemos luchar por la vida y luchar por el momento, y gracias a todos por este momento.